experta en el área de migración. No sé si usted se puede presentar frente a la cámara. Sí, claro, soy investigadora capacitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, soy Juana Rodríguez Gutiérrez y estuve a cargo de la investigación que presentó la Comisión el año pasado respecto al diagnóstico y pronunciamiento en materia de migración de tránsito que sucede en nuestra localidad. Okay, bueno, entonces la primera pregunta que le quisimos hacer es ¿por qué muchas personas buscan hacer ese paso adelante? Bueno, de hecho previamente ya estábamos conversando y en efecto hay esa inclinación natural del ser humano a buscar precisamente mejores condiciones para la calidad de vida, no solo de manera individual, sino para nuestros seres queridos. Y de hecho, anteriormente, antes de que la protección de los derechos humanos fuera regional, obviamente las personas en su comunidad, si no pueden conseguir ni siquiera las condiciones mínimas de vida, obviamente tenían que transitar a otros lugares para poder por lo menos subsistir, ¿no? Entonces esta condicionante no cambia, aun cuando ahorita las divisiones territoriales sean ya muy estrictas. Entonces obviamente el ser humano necesita buscar esas condiciones mínimas de existencia, independientemente, como decíamos, de la regionalización. Pero también va mucho de la mano con la protección internacional de los derechos humanos. En el momento en el que también se convierte en un aspecto que tiene que observarse de manera transnacional, entonces inicia la protección del ser humano independientemente de la nación a la que pertenezca. Entonces hay que combatir, por lo tanto, el punto de vista nacionalista donde solo las personas que nacen aquí son merecedoras de derechos, sino que en realidad lo merecen todas las personas y que obviamente, como comentábamos, pues no migran por capricho, sino que migran por una necesidad y obviamente ese es un derecho. De hecho, México, en el momento en el que se abre al derecho internacional, lo regula propiamente como una libertad, ya no como un delito. Como anteriormente, cuando México todavía no tenía esta apertura al ámbito internacional, en efecto estaba penalizado, pero se modifica a partir de la aparición de la Ley de Migración del 2010, donde precisamente deja de ser un delito y se considera solo una cuestión administrativa. Y que claro, todavía tenemos diferendos con otros países porque estos países, por ejemplo Estados Unidos, pero hay más, no han firmado tratados vinculatorios en materia de derechos humanos. Aun cuando son miembros de Naciones Unidas, solo han firmado los aspectos declarativos, lo cual entonces nos obligan a llevar a cabo los ordenamientos que sí son vinculatorios. A diferencia de México, que sí ha tratado, sí ha firmado las convenciones, pactos, protocolos, que sí tienen una naturaleza vinculatoria. Entonces, digamos que nuestra obligación entonces es diferente a nivel internacional que lo que tienen otras naciones. Ahora otra pregunta, ¿cómo ve la fina línea entre la legalidad por ejemplo, tenerlo por necesidad y después tratarlo ya sea de forma legal o de los derechos? Por ejemplo, muchas veces se puede ir en contra de los derechos de estas personas, ¿cómo lo tratarían en ese caso? Bueno, de hecho para nosotros en el momento que estábamos haciendo la investigación nos dimos cuenta que muchos de los servidores públicos con los que interactúan las personas migrantes, obviamente más en el ámbito de seguridad pública, que son los que transitan y se encargan de la seguridad de las áreas, no conocían las modificaciones a nuestra ley, mucho menos a la Constitución, ya que la Constitución tuvo una modificación muy importante el 10 de junio del 2011. Entonces desconocían precisamente que ya no era un delito, que ya no tenían por qué perseguirlos. Y todavía seguían de manera rutinaria, como lo hacían de conocimiento anterior, de que en efecto se consideraba algo restrictivo. Entonces en ese momento iniciamos varias capacitaciones con las fiscalías, precisamente para que el personal de seguridad conociera los cambios legislativos. Y además una parte es eso, pero también hay otra percepción de la población en cuanto a que se siente amenazada por esas personas, pero es sobre todo por aspectos prejuiciosos, ¿no? En el momento en el que ves a una persona que obviamente en ese momento se encuentra en una situación de necesidad económica, surge la idea de se van a quedar aquí, me van a amenazar mi estabilidad económica o mi seguridad, cuando en realidad somos un estado de tránsito para ellos. Ellos buscan, su objetivo es llegar a Estados Unidos. Independientemente, si llegaran a quedarse aquí, pues está en su derecho, ¿no? El buscar un sustento. Igual que nosotros, o sea, el poder competir laboralmente, por lo tanto, implica que tengamos una formación, una capacitación laboral para poder
emplearnos debidamente. Pero te digo, sobre todo desde el punto de vista social, es esa cuestión del prejuicio, de que me puede hacer daño, cuando en realidad pues, es una persona que está buscando cómo solventar las necesidades básicas, ¿no? Okay. ¿Y alguna vez se ha tenido que defender a una persona basado en esto? Por ejemplo, alguna cosa en contra de sus derechos. Sí, porque regularmente estamos muy de acuerdo cuando se trata de mis derechos, pero estamos en disenso cuando se trata de respetar los derechos del otro, ¿no? Y ahí sobre todo es cuando más se visualiza esta contraposición. O sea, nosotros nos asumamos como nosotros los mexicanos tenemos estos derechos, los extranjeros, y obviamente extranjeros en situación de necesidad, porque cuando vienen franceses, europeos, dicen, no, sí, bienvenidos, ¿verdad? Por eso te comento que es una situación de prejuicio. Obviamente las personas que migran de Centro y de Sudamérica vienen en condiciones de necesidad y viene esta cuestión del prejuicio de por qué se les va a reconocer los mismos derechos a nosotros, ¿no? Pero son cuestiones elementales como el tener derecho a la protección a su vida, o sea que nadie tiene por qué extorsionarlos, perseguirlos, la cuestión de la discriminación, o sea si tienen derecho a asistencia médica, así que la Cruz Roja, la Cruz Verde tiene que atenderlos, ¿sí? Los centros o los albergues que existen para proporcionar alimentos, pues es entonces para las personas en situación de necesidad, no nada más entonces para los mexicanos, porque además la Constitución dice ahí toda persona, no dice solo los mexicanos. Pues extranjero por igual. Así es. Y por ejemplo, ¿existen algunas leyes gubernamentales de este tipo de personas de transición? Algo, por ejemplo, el rol de la comisión en ellos, igual se puede decir que es para defenderlos en caso de que pase algún abuso en su tiempo de pasar a Estados Unidos, ¿no? Sí, bueno, ahorita el Estado ha implementado la cuestión de no intervención, Okay. pero digamos que eso no es garantizar un derecho. ¿Sí? Supongamos, en el aspecto de la libertad, sí va más a la no intervención. Si yo tengo la libertad de elección respecto a si me caso o no, entonces el Estado en efecto no tiene que intervenir. Pero hay otros derechos que sí tiene que garantizar, supongamos el derecho a la alimentación. Si una persona no gana ni siquiera suficiente para alimentar a su familia, el Estado está obligado a proveer, a auxiliar. Entonces, hay derechos en donde, en efecto, se valida la no intervención, pero eso tiene más que ver con las libertades. Sin embargo, los derechos económicos, sociales y culturales que tienen que ver más en la cuestión de la garantía, de que el Estado facilite los accesos, la educación, la salud, el trabajo, la alimentación, la vivienda. Entonces esos son derechos que van más allá de la no intervención. Y ahorita obviamente el Estado ha estado en una posición omisa, ¿verdad? Porque es de, bueno, déjenlos pasar, pero nada más. Entonces digamos que no se aplica realmente el concepto de la garantía o de la protección de los derechos, ¿no? Faltan más acciones. Y una muy importante es precisamente el generalizar la información, que todos sepamos a qué tenemos derecho, por qué, y que además que estos derechos pues no son dádivas, no son actos de beneficencia, sino que son exigibles, son mis derechos y el Estado está obligado, por lo tanto, a proveer y garantizar, ¿verdad? Así es. Y finalmente una pregunta, ¿qué solución podría haber a futuro para esta problemática en cualquier cosa en este sentido? Pues fíjate que si los estados cambian sus estrategias, realmente la migración es parte de la naturaleza humana, o sea, forzosamente hasta por conocer, de hecho, ¿verdad? El poder migrar de una manera segura a otro lugar. México, la mayor parte del PIB, o una parte muy importante del Producto Interno Bruto, se basa precisamente en las remesas, o sea, lo que las personas que migran a otras naciones mandan a México, y entonces, obviamente, si esa es una parte muy importante para el sustento de nuestra economía, quiere decir que la migración tiene sus beneficios. En el momento en el que veamos la migración como parte de la naturaleza humana y como algo que se puede regular en lugar de atacar, entonces encontraremos los beneficios económicos en eso. Imagínate el poder intercambio de cuestiones académicas, de lenguaje, de cultura y obviamente de economía. En el momento en el que se pueda transitar de un lugar a otro, pudieras tú ir a trabajar por una temporada, regresar y además puedes regresar con conocimientos, con habilidades y con capacidad remunerada. Y
Y se puede ver entonces la migración como también una parte natural y de una manera provechosa en el poder, ¿cómo decir?, ayudarnos entre naciones. Bueno, muchas gracias. No, pues de nada, para servir. Perfecto, muchas gracias.